Wilhelm Keitel, el mariscal de campo y jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas, tuvo una actitud de sumisión y arrepentimiento durante los juicios de Nuremberg. Fue condenado a muerte por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para librar una guerra de agresión. Aquí algunos aspectos destacados de su conducta en el juicio. Primero, admisión de culpa. Keitel asumió parte de la responsabilidad por las acciones cometidas por la Wehrmacht. Reconoció que había seguido órdenes de Hitler sin cuestionarlas, aunque alegó que su posición lo hacía incapaz de desobedecerlas. Admitió que sabía algunas órdenes criminales, como la Orden de los Comandos, similar a la firmada por Jodl, y la ejecución de prisioneros soviéticos, aunque justificó sus actos diciendo que no tenía la posibilidad de contradecir a Hitler. Wilhelm Keitel se convirtió en el leal hombre del sí de Hitler. Estaba dispuesto a hacer todo lo que el Führer le exigiera. Incluso llegó a ser conocido por sus compañeros como el cegadoramente fiel adulador de Hitler. Segundo, sumisión total a Hitler. Keitel explicó que veía a Hitler como el líder supremo, al que debía lealtad absoluta. Expresó que no tenía la fuerza moral para oponerse a sus decisiones, lo que ha sido interpretado como una renuncia a cualquier autonomía ética de liderazgo. Sus compañeros no le respetaban, solo le consideraban un adulador y un estúpido seguidor de Hitler. Asimismo, era frecuentemente ignorado por sus compañeros, quienes se dirigían directamente al Führer. Adolf Hitler no valoraba a Keitel por sus capacidades, sino porque era, como dijo en una ocasión, tan leal como un perro. El Führer conocía el limitado intelecto de Keitel y su carácter nervioso, pero apreciaba su diligencia y obediencia. Tercero, arrepentimiento. Durante el juicio, Keitel mostró arrepentimiento por su papel en los crímenes de guerra y expresó que sentía vergüenza por haber permitido que la Wehrmacht se involucrara en acciones que violaban las leyes internacionales. Keitel admitió que sabía que muchas de las órdenes de Hitler eran ilegales. Por ello, insistió en que él solo cumplió las ordenanzas cuando se lo mandaron, culpando y responsabilizando de esta manera a Hitler. Cuarto, postura en su defensa. Su defensa intentó argumentar que Keitel era uno simplemente de los ejecutores de órdenes que no había participado activamente en las decisiones estratégicas de genocidio y exterminio. Sin embargo, los fiscales demostraron que Keitel firmó múltiples órdenes que facilitaban crímenes de guerra, como la Orden de los Comisarios, que ordenaba la ejecución sumaria de oficiales políticos soviéticos capturados. Quinto, últimas palabras. Antes de su ejecución en la horca, Keitel afirmó: «Ruego a Dios Todopoderoso que tenga piedad del pueblo alemán. Más allá de la muerte, sé que he venido a mi patria como un buen soldado. Hago responsable a aquellos que nos trajeron a esta situación. Adiós, Alemania». La actitud de Keitel en el juicio ha sido percibida como la de un hombre que finalmente se dio cuenta de la magnitud de sus crímenes, pero que no pudo superar su lealtad ciega a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que Alemania derrotara a Francia, Keitel describió a Hitler como el mejor caudillo de todos los tiempos. Keitel recibió una prima de 100.000 marcos del Reich
por su lealtad. Su reconocimiento parcial de culpa, aunque tardío, contrasta con la falta de arrepentimiento de otros acusados, como Hermann Göring. Wilhelm Keitel no fue simplemente un general que obedeció, fue el hombre que estampó su firma en órdenes criminales, aún sabiendo que lo eran. Pero su muerte reveló otra cosa, el conflicto interno entre la obediencia militar y la conciencia moral. El protocolo del alto mando exigía silencio y aceptación al momento de la ejecución, una última lección de disciplina, pero Keitel rompió ese silencio, intentó salvar su memoria y en eso falló como soldado. En cuanto a las atrocidades cometidas, afirmó que éstas se desarrollaron paso a paso, unas a partir de otras, sin prever las consecuencias. Aseguró que el destino siguió su trágico curso con sus fatídicas consecuencias. Llegó a declarar que sufría más agonía de conciencia y autorreproches en su celda de lo que nadie jamás podría imaginarse. Keitel no murió como Erwin Rommel, con honor y decisión. Murió con palabras vacías, intentando justificar lo injustificable. Y eso lo convirtió, más que en un mártir, en un símbolo de la obediencia sin coraje. El 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg y otros conspiradores intentaron asesinar a Hitler en su cuartel general de la Guarida del Lobo. Tras la explosión de la bomba, Keitel condujo personalmente al malherido Hitler fuera de la sala. En los días siguientes, Hitler ordenó una caza masiva de conspiradores que se prolongó durante meses. Muchos de ellos comparecieron ante los tristemente célebres tribunales populares, donde los acusados debían someterse a juicios amañados. No obstante, pronto acabarían poniendo fin a esta práctica, pues daba a los conspiradores una oportunidad para criticar al régimen. Al final, más de 7.000 personas fueron detenidas y 4.980 de ellas fueron ejecutadas, a menudo con las más mínimas pruebas. Wilhelm Keitel formó parte del Tribunal de Honor del Ejército que entregó a muchos oficiales que participaron en la conspiración. Asimismo, por orden de Hitler, Keitel mandó detener a Erwin Rommel, un famoso mariscal de campo nazi, también conocido como el Zorro del Desierto. La participación de Rommel en el complot sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, Keitel le ofreció dos opciones: el suicidio o un consejo de guerra. Para proteger a su familia, Rommel optó por la primera elección, por lo que se suicidó con una pastilla de cianuro. Tras ello, se celebró un funeral de Estado. En él, el régimen anunció que Rommel había fallecido como consecuencia de las heridas causadas por el ataque a su coche en Normandía. ¿Qué nos deja esto? Que el uniforme no te hace honorable, que firmar órdenes sin cuestionar no es disciplina, es cobardía, y que las últimas palabras no redimen una vida sin criterio. El verdadero honor está en saber cuándo decir no, obedezco, porque esta está mal. Keitel no lo hizo, y eso fue lo que lo condenó, más que cualquier tribunal. Wilhelm Keitel fue uno de los hombres más poderosos del ejército alemán. Firmó sin titubear órdenes que mandaban a matar sin juicio, obedecía sin cuestionar, y eso lo llevó hasta el patíbulo. Pero lo que más sorprendió no fue su condena, fue lo que dijo antes de morir. Ruego a Dios Todopoderoso que tenga piedad del pueblo alemán. Más allá de la muerte, sé que he servido como un buen soldado. Esas palabras rompieron el protocolo militar. Se esperaba que guardara silencio, que cayera con la frente en alto. Pero no. Keitel buscó limpiar su nombre, justificar su obediencia ciega. Y en ese intento, desesperado por redimirse, se traicionó a sí mismo. Porque el honor militar no está en obedecer todo, está en saber cuándo decir no, en saber cuándo una orden es criminal y en tener el coraje de enfrentarla, inclusive solo. Keitel no tuvo ese valor. Su última frase no fue un acto de dignidad, fue la confesión de un hombre que nunca supo decir que no. Hay crímenes que se cometen con balas y otros con firmas. Hay traiciones que no hacen ruido,
pero desgarran la república desde adentro. A lo largo de la historia hemos visto cómo ciertos gobiernos, cuando se sienten débiles, recurren al acto más vil: dar órdenes fratricidas, órdenes que enfrentan a hermano contra hermano, órdenes que no buscan justicia sino poder. Pero esas órdenes no se cumplen solas. Hay un general, hay un almirante dispuestos y sin conciencia, un mando que ha olvidado que el uniforme no lo convierte en patriota, sino sus decisiones. Y entonces vienen los peores, los que no cuestionan, los que cumplen sin pensar, los que se aferran a su puesto, aunque eso signifique enterrar la Constitución, la ética y el pueblo que juraron proteger. Esos no son soldados, son burócratas armados, son traidores con charreteras. El verdadero liderazgo militar no está en la obediencia ciega, sino en la lealtad consciente. Lealtad no al poder de turno, sino a la nación, a sus principios, a su gente. Y que quede claro, no todo el que obedece es honorable, no todo el que calla es leal, y no todo el que manda merece obediencia. El uniforme debe ser símbolo de valor, no de sumisión. El sable debe servir para la justicia, no al miedo. Deberá recordar quiénes fueron los que cumplieron órdenes ilegales y quienes se atrevieron a decir: hasta aquí, yo no traiciono a mi pueblo. Porque cuando los valientes callan, los cobardes mandan. Y cuando los que juraron defender la patria se convierten en sus verdugos, entonces todo está perdido. Pero todavía estamos a tiempo. Todavía hay patriotas de a pie. Muchas gracias, amigos. No olviden en seguirnos en la Ruta del Patriota. Déjennos sus comentarios y pónganle like, denle a la campanita y suscríbanse, que mientras más le demos vida a este canal, más historias como esta llevaremos a sus hogares. Aquí no hablamos de historia, hablamos de conciencia. Soy el capitán Edwin Ortega y esta es la Ruta del Patriota.